Bueno, bienvenidos, ya regresamos de la pausa. Comentaba acerca de esto que para entender un poquito esta mecánica bueno, yo que tengo como país reservas en Estados Unidos a través de los bonos, ¿no? Que yo tengo ahí reservas. En el momento que yo digo, ya no quiero tantas reservas en dólares, denominadas en dólares, pues yo estos bonos que tengo aquí, pues los regreso, ¿no? Y digo, bueno, cámbiamelos y dame mis ganancias, ¿no? Regrésame mi capital más mis ganancias. Esos dólares que yo recibo, a su vez, los cambio por la moneda de mi país. Si hablamos de México, bueno, los cambio por pesos y ahí te van tus dólares de regreso. Y esos dólares de regreso, pues se los tiene que quedar el gobierno, ¿no? Y obviamente estás retirando de ahí un poco de dinero del mercado y eso tiene su efecto. Exacto. Obviamente, Sí. cuando muchos están queriendo dólares, este, y quieren reservas en dólares, pues tú puedes colocar fácilmente tus bonos, ¿no? Del tesoro a muchos años, a muchas maduraciones, y los colocas. Ahí sí esta oferta y demanda de dólares o de más bien de fondos en bonos, pues te va diciendo mucho esa dinámica, ¿no? De oferta y demanda del dólar, que es una moneda de reserva, al final de cuentas. Y por otro lado tienes el sistema de comercio, que también se ve afectado por eso, porque al final de cuentas, de la medida que tú colocas deuda o retiras deuda, afectas el valor de la tasa de interés. ¿Por qué? Ujú. Porque cuando tú inundas de dólares, obviamente haces que la tasa de interés vaya bajando. Hace una expansión monetaria que tiene efectos en bajar las tasas de interés. Cuando Ujú. tú retiras dólares a través de la emisión de bonos, aumentas el costo del dinero y aumentas las tasas de interés. Y eso obviamente va a jugar a su vez con los tipos de cambio, porque cuando tienes tasas de interés más altas, esto va a llevar también a un rebalanceo del tipo de cambio para eliminar los posibles arbitrajes y eso te va a afectar tu sistema de comercio, porque obviamente conforme se ajuste tu tipo de cambio, pues vas a afectar el comercio y cuánto vas a comprar y vender. Y son múltiples peloteos que se dan en este tipo de cosas. Y a su vez la tasa de interés te va a afectar a tu economía interna, porque te va a afectar las tasas a las que das créditos hipotecarios, préstamos para inversiones, el consumo, créditos para consumo y el movimiento de tu economía. Entonces ahí puedes ver que está la tasa de interés, está enlazada con tipos de cambio, créditos en tu economía doméstica, el sistema de comercio, porque pues va a variar el tipo de cambio y el valor de tu moneda, y a su vez pues sigue siendo una reserva, ¿no? Para muchos Ah, que van a utilizar para el intercambio de mercancías a nivel internacional. Es por eso que es un sistema complejo y que sí, una afectación en la política monetaria de Estados Unidos, por eso tiene tantas repercusiones y todo el mundo en sigue lo todo. que dice la Fed, porque sabes que cómo se muevan las tasas de interés en Estados Unidos te afectan a muchos mercados por la Claro, va. transmisión que hay a tipos de cambio, la transmisión en costos, la transmisión en diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, complejísimo e interesantísimo, a su vez. Sí, justo yo le decía a Eligio, antes de leer este artículo, digo, conforme lo fui leyendo, decía, ahora entiendo un poco más por qué desde chiquita tenía esta idea de que el dólar es importante, aunque no sea la moneda en curso de mi país, yo sabía desde que ya tenía una noción del dinero, sabía que tener dólares estaba Claro, chido, ¿no? Entonces, y claro, ahorita por eso, lo que tú dices, la política monetaria y fiscal que Estados Unidos tenga, implemente, cambie, modifique, mantenga, tiene una afectación directa e claro. indirectamente en todo el comercio internacional. De ahí que podamos ver estos efectos, ¿no? Entonces, aquí hace una corroboración Lina Alden de cómo en corridas alcistas del dólar, lo que pasa es pues una reducción del porcentaje de la deuda federal por el extranjero, ¿no? Disminuye la demanda de comprar más bonos por parte del extranjero. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? O sea, lo que pasa después de ahí es que Estados Unidos tiene que empezar a comprarse su propia deuda, tiene que empezar
a financiarse toda esa deuda que los extranjeros ya no quieren comprar, y eso va a generar otros cambios dentro de su economía, ¿no? Entonces Sí. ahí vemos. De hecho, ahora el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos es La la Fed. Fed. Sí, y es justo por esta Exactamente. parte de que, oye, necesito ahorita mantener las tasas a bajo interés, pero también los mercados los necesito líquidos, ¿no? Y para proveer liquidez, órale, tú necesitas vender bonos para financiarte empresa, pues órale, ahí te va, yo te los compro. Gobierno de Estados Unidos, necesitas dinero para tus programas de gasto y financiar ahorita todo lo que estás haciendo para COVID y demás, órale, yo te compro esos bonos, ¿no? Que tiene la Fed y imprime dinero, bueno, es como la maquinita y le mete liquidez a la economía y las tasas obviamente impulsa que se mantengan bajas. Y eso permite que la reactivación en Estados Unidos esté jalando. Y aquí está el debate que es bien interesante. Tienes por un lado esta política monetaria que es muy flexible, muy expansiva, que está permitiendo tasas a casi cero, la tasa de referencia, ¿no? Es entre 0 y 0,25. Y por el otro lado tienes una política fiscal que también ahorita es muy expansiva. Tienes trillones de dólares que están colocando. Creo que hoy iban a discutir en el Senado el programa de infraestructura, que ya iban a pasar al parecer. Según ya lo Es de, pasaron, ¿no? Apenas, sí, no, el de ya está en las infraestructura. últimas. Ahorita Ok. es el de infraestructura el que estaban discutiendo. El del presupuesto creo que viene más adelante y es enorme también. Pero tienes ahorita dos políticas alineadas en términos de ser muy expansivas y muy fuertes, tanto la fiscal como la monetaria. Aquí es una pregunta que yo me hago es, bueno, ¿es suficientemente fuerte la política fiscal expansiva que están teniendo para sostener el ciclo y la recuperación, para que la Fed pueda ir retirando un poquito esta liquidez y pueda ir subiendo las tasas y pueda ir ajustando el balance que tiene y vendiendo estos bonos para ir normalizando la tasa de interés a tasas más elevadas? Eso es para mí un signo de interrogación. Obviamente yo esperaría que a final de año ya empezara a dar alguna pista de que va a empezar a hacer este tapering o que va a empezar a reducir sus compras de bonos y va a empezar a normalizar el mercado de bonos al menos. No hablo de las tasas de interés porque me queda claro que eso todavía tiene trecho para que quieran aumentar las tasas, pero al menos el mercado de bonos, que empiece a modificar su balance, ¿no? Pues es lo que anda en Apoyado boca por, de todos, ¿no? Ahorita. ajá, Todos es lo pero que eso va a ser quieren. apoyado por el gasto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que pueda sostener ese gasto la, pues ahora sí que el ciclo, ¿no? De Estados Unidos y este crecimiento y recuperación. Pues de hecho, toda esta flexibilización cuantitativa, si de repente se me olvida el término, es lo que son los fundamentos que Lynn Allen yo veo más fuertes para que ella marque un ciclo de dólar bajista en los próximos años. O sea, entonces creo que hay más probabilidades de que esto pueda ocurrir muy lentamente, ¿no? O sea, creo que tal vez sí pueda haber como un taper, pero va a ser muy así como nada más vean, sí estamos haciendo algo para revertir esto porque parece ser que es lo que tenemos que hacer, pero en realidad no queremos que se espanten. Entonces, y si sigue todavía esta compra de bonos, aunque sea en menor reducción, para mí la cuestión más es cuánto van a reducir. O sea, creo que sí es un gran cuestionamiento. Yo creo, por lo que leí, es que puede ser poco y va a seguir con esta tendencia de debilitar el dólar, ¿no? Por toda esta liquidez excesiva que Estados Unidos necesita mantener para darle soporte a todo su gasto que tiene. Ahora, también es algo interesante, siempre que tú emites deuda y que además la deuda es en tu moneda, es que la inflación te sirve para licuarla, para abaratarla. No sé si Ok, me explico. Y cuando tú, por ejemplo, eh, compras un coche que te cuesta 100,000 pesos usado, ponle, ¿no? Un coche de 100,000 pesos y tienes esa deuda de 100,000 pesos, pero tu tasa de inflación, a lo mejor la tasa a la que tú obtuviste el préstamo para pedir esos 100,000 pesos y comprar tu coche, estaba al 4% la tasa en ese momento. Y pues una tasa fija de 4% anual de interés que tú estás
pagando. Y de repente tienes una inflación del 5%, a ti se te abarata la deuda. ¿Por qué? Porque te están cobrando el 4%, pero la pérdida de valor es del 5%. Okay. Es un ejemplo muy burdo, pero lo que quiero ir es a que cuando tienes inflaciones altas, la deuda se va licuando porque va perdiendo poder adquisitivo el dinero. Entonces ahorita estás Y tu haciendo tasa es un fija. caso para seguir, para mantener una tesis de una inflación más persistente de la que nos han querido No más vender, persistente, ¿no? pero lo que sí comento es que sí, ahorita están logrando que tengan inflación positiva porque el riesgo era de deflación. Y una deflación siempre es mayor el problema, yo creo, que una deflación. Bueno, no, de hecho los dos son un problemón, Diferentes, pero bueno. son diferentes, pero igual problemáticos. Pero al tener inflaciones por encima de la meta de Estados Unidos, que es alrededor del 2%, y mantenerlo que 1 año, 2 años arriba del 2%, a ellos tampoco o sea, tampoco es que sea tan grave para ellos, porque ellos es una forma de licuar la deuda que tienen Okay. y de aminorarla en términos reales. Si quieren, luego les explico con más detalle igual, o sea, gráfico. pero igual se va haciendo un Pero caso, sí. aquí la tesis que estamos viendo es un dólar débil y una inflación también, Sí, claro. eso es seguir manteniendo el debilitamiento del dólar, ¿no? Un dólar débil sí, porque conviene su recuperación. Hay que entender que con un dólar débil ellos van a ser más competitivos, van a poder exportar más, van a poder tener créditos más baratos para poder invertir. Eso les conviene en términos, sí, económicos, claro. En la economía real les conviene más tener un dólar débil por aspectos comerciales, de competitividad, de productividad. Ahora, tampoco es tan sano mantenerlo tan débil por el tema de las tasas de interés, porque tú tienes un sector bancario que está y financiero que está ahí pues, muy afectado por tasas tan bajitas. Pues vamos Necesitas a también. deshacernos de los bancos, ¿no? Sí, no entiendo. O sea, y justamente disminuye también esa demanda del necesitas, dólar, ¿no? Y de pero la deuda. también necesitas tasas un poquito más altas para tener saneado tu sistema financiero y además no tener estas empresas zombies, que ya hemos platicado por ahí algunas veces, que tienes una gran cantidad de empresas que no sobrevivirían en otro mundo, En ¿sabes? Con un tasas rubro un de poquito tasas más altas. altas. Si tú le subieras, híjole, 50 puntos bases o 75 puntos base a la tasa de interés de referencia, tendrías ahí varias empresas que se irían a quiebra probablemente porque no podrían sobrevivir con tasas que no son tan altas, pero que no podrían sobrevivir. Entonces, Pero ahí está el hay que detalle, o sea, sanear esa parte financiera también. Y esa parte financiera que también se toca con la economía real de empresas no, pero zombies en algún momento, ¿no? el punto es si las condiciones de la economía real están para que se puedan dar esos cambios. O sea, yo recuerdo en el artículo haber leído que, por ejemplo, cuando Estados Unidos pudo mantener tasas altas, era porque sus deudas eran muy bajas. Entonces eso le permitió mantener tasas de interés altas y de hecho eso perjudicó a mercados emergentes, ¿no? Pero ahorita ese no es el caso, o sea, Estados Unidos tiene deudas muy altas, o sea, no está en Sí. esas condiciones como para elevar tasas de interés. Entonces, ¿qué otras condiciones en la economía real se tendrían que dar para elevar tasas? Yo no me creo que nada más sea lo del el máximo empleo. Yo sí, yo creo que o sea, la parte del empleo va a ser importantísima, pero más bien la tasa de crecimiento del PIB, que no se, que sí siga constante, o sea, que no se ralentice tanto. Okay. O sea, si ellos ven que sigue creciendo el PIB, ¿no? A tasas, pues, buenas para un país desarrollado como Estados Unidos, que el empleo se recupera y sobre todo que tiene la palanca del gasto, de la parte fiscal. Yo creo que la Fed sí va a empezar primero por la compra de bonos, ¿no? A disminuir Disminuir, sí. su compra de bonos y el portafolio que ellos tienen ahí empezar a quitarse bonos. Y ya a lo mejor en 2022, en 2023, va a dar las señales para ir alzando la tasa un poquito. Lo tiene que hacer de forma muy ordenada. De hecho, ya en el último, creo que reunión de la Fed, por ahí dijeron que lo iban a hacer de forma muy transparente y ordenada
para evitar lo que le sucedió en 2019, ¿no, Lo Eligio? iban a ir avisando Ajá, sobremanera para que a nadie le tuviera exacto. desprevenido, ¿no? Pero yo no diría, ay, ya se acabó el petrodólar o ya se acabó el sistema como lo conocemos. Yo no creo que todavía lleguemos a eso. No, de hecho pues no es lo que dice el IN Mm. tampoco, ¿no? O sea, si quieren pasamos a las siguientes. Aquí nada más está chida la gráfica de cómo se demuestra que cuando hay ciclos alcistas del dólar, pues la economía en Estados Unidos se estanca, ¿no? Un poquito la línea verde son las corporate profit de las empresas americanas, ¿no? Entonces, Sí, en un dólar que alcista es se mantiene totalmente ahí. entendible. Cuando tú tienes un dólar alto, si quieres regresa tantito a la gráfica para justo explicarla. Tú tienes un dólar alto ahí entre 1980 y 1987, ¿no? Y tú tienes que, ahí, obviamente, al tú tener un dólar alto, eres menos competitivo como país. Sale más caro comprar cosas de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque vale mucho, el tipo de cambio es altísimo y no te alcanza. Entonces, obviamente eso le afecta a tus beneficios corporativos porque exportan menos las empresas de Estados Unidos. Pero en el momento en el que el dólar baja, la economía se vuelve más competitiva y empieza a crecer. Si tú ves ahí de 1985, debe ser más o menos para adelante, para otra crece. década, 1985. Ajá, a 94, 95. Ajá. Crece muchísimo. ¿Por qué? Pues porque el dólar está más débil, soy más competitivo. Una vez más, se empieza a fortalecer el dólar y empiezan a disminuir los beneficios corporativos. ¿Por qué? Porque es caro exportar. Y países que importan cosas de Estados Unidos, pues dicen, hay que buscar lugares mejores, ¿no? Y justo en el año 2000, aquí es un año importante porque China se incorpora a la Organización Mundial de Comercio, lo cual le abre muchas puertas al comercio internacional con estas reglas de comercio. Y eso obviamente creo que sí le llegó a afectar a Estados Unidos en términos de la competitividad y lo que platicábamos. Pues como es tan bajo el salario y los costos en China, se empezaron a exportar muchísimas empresas a China y muchas cadenas productivas y de valor se empezaron a exportar a China. Y sí, claro, hubo un debilitamiento del dólar para también competir en eso, pero de todas formas exportaron también muchas cadenas productivas. Ahora vemos que el dólar pues, ha estado aumentando en este índice de 2010 a 2020, que fue uno de los ciclos más alcistas de la bolsa también. Aumentó mucho también en valor y hemos estado viendo justo este estancamiento en beneficios corporativos. Que los beneficios corporativos no es lo mismo que las acciones. No, claro que no. No es lo mismo. Y es donde también hablamos, Eligio, y es donde creo que se compagina con el tema de las empresas zombies, ¿no? Que también hay empresas que están sobreviviendo ahí por tasas de interés muy bajas. Y que último ciclo, el de 2010 a 2020, a pesar de que sí ha tenido un índice del dólar que ha aumentado, ha tenido tasas bajas. Ha tenido tasas que han ido a la baja, de hecho. La tasa de interés de Estados Unidos tiene un comportamiento bajista en la línea de tiempo. Entonces, sí, están atrapados ahí en esta onda de las tasas bajas que no han podido subir. No ha sido tan grave como en la Unión Europea, que ya llevan varios años con tasas negativas, pero Estados Unidos sí está entrando en este peligro de ¿qué hago cuando la tasa se me haga cero? Voy a entrar a tasas negativas, que es la japonización, que es entrar un poco al dilema que Japón ha tenido por muchos años, que es el riesgo deflacionario. Es por eso que no les importa tanto tener inflación ahorita, porque a la medida que tú tengas inflación, te da para que tú puedas subir las tasas y ordenar un poquito cuando tienes ayuda del sistema fiscal que está gastando y planes de infraestructura y planes de gasto. A lo mejor, o sea, como yo lo preveo este brazo fiscal va a ser suficientemente fuerte para mantener el crecimiento económico y la recuperación, de tal forma que yo pueda ir empezando a restringir un poquito esta política tan expansiva
y eventualmente subir las tasas de interés sin correr el riesgo de una deflación, que creo que es más importante ahorita. Quieren evitar una japonización. Y obviamente estamos en veremos. Son tiempos bien interesantes donde vamos a ver qué sucede y donde nosotros pues nos toca vivirlo también en el mercado para ver cómo se ajustan los mercados a esto. Claro. Y bueno, esto es pues lo que mencionábamos ya ahorita, como los indicios históricos de los efectos de los ciclos del dólar. Cuando precisamente hay un ciclo alcista, pues también aquí lo más importante a mencionar es que obviamente si los países de mercados emergentes, de países en desarrollo, tienen mucha deuda en dólares, y obviamente se empieza a hacer caro, pues empieza a ejercer presión sobre esas mismas deudas que los va a mandar a incumplimientos, estancamiento, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho lo que dice Lynn acerca de para estar fuertes, para que un país que no es Estados Unidos esté fuerte dentro de este comercio internacional, necesita siempre tener reservas mayores a lo que son sus deudas de dólares, ¿no? O sea, si tiene reservas mayores versus a sus deudas, le va a permitir entrar en una posición más fuerte cuando se den estos cambios en los ciclos del dólar, ¿no? Que ahí mencionar, pues ahí... Crear demanda de productos que incentiven la comercialización de su propia moneda, ¿no? O la necesidad de que sea importante lo que sea que exporten al resto del mundo, ¿no? Sí, bueno, la productividad y la competitividad se tienen que mantener, pero también esto de las reservas. Por eso China se hizo súper interesante, porque pues es la manufactura del resto del mundo, ¿no? Casi la gran mayoría de productos vienen de China, ¿no? Aunque ahorita hay un efecto de reversa, ¿eh? Hay muchas empresas que están deslocalizándose de China. Viene desde la administración de Trump. Pareciera interesante, pero Trump, con esta guerra comercial que abrió con China y este frente, empezó a generar un retorno de muchas empresas, al menos americanas, a colocarse en otros lugares o otras geografías, puesto que empezaron a ver estos problemas de aranceles. Yo no creo que Biden vaya a dar su brazo a torcer en esto, en este conflicto comercial, porque también a él le preocupa, tanto a los demócratas como a los republicanos les preocupa este tema de que toda la cadena productiva estaba en China, y ahorita con la pandemia y que hubo unas disrupciones espantosas, dicen, oye, no podemos tener toda la cadena global desagregada y deslocalizada. Tenemos que empezar a ajustar estrategia, tenerlas más asequibles con mayor control. Y, por ejemplo, hay empresas de telecomunicaciones, de manufactura, que han estado regresando a Estados Unidos, están buscando en México también, en la franja maquiladora del norte de México, que están regresando también a ciertos lugares, incluso de Europa del Este, que están más cerca, obviamente, de la Unión Europea como bloque. O sea, sí, la pandemia también trajo otro problema adicional de decir, estas redes globales que teníamos de comercio internacional tan abiertos y demás, se dislocó completamente con la pandemia, adicional a la guerra comercial. Reveló sus fragilidades. Sí, ¿no? Reveló su fragilidad. Regresando al tema de antifragilidad, reveló su fragilidad a una pandemia. Y ahí hasta también está súper interesante cómo ha empezado a interactuar otra vez China con ganas de apoderarse de Taiwán, ¿no? Taiwán claro, también se convirtió en una superpotencia exportadora, sobre semiconductores, todo de microchips, ¿no? Sí, claro. Tiene la empresa más grande productora de microchips del mundo, donde además vemos que los microchips pues están en la base de toda la cadena, ¿no?, productiva. Además, algo interesante es, por eso Intel todavía yo creo que no da el paso a terciarizar. Como que sí dice, sí lo voy a hacer en una parte, pero Intel, que también es un gran proveedor de microchips, y todavía no se anima, ¿no? Como que dice, hay que mantener esta producción, porque es estratégica la producción de semiconductores y chips. Yo recuerdo haber visto un documental de eso de los semiconductores, y o sea, lo que me pareció extraordinario, bueno, o sea, uno de los problemas que enfrentan es que la inversión para crear fábricas que generen esas cosas es altísima, ¿no? O sea, sí,
Y, o sea, y para obviamente recuperar toda esa inversión es como, wow. Sí. O sea, sí. Sí, ahí por eso hay internet se vio muy poquitos. bien. O sea, las economías Por que eso hay necesitas de poquitos, escala y de pero alcance sí. son enormes. Sí, no hay muchos productores de microchips y semiconductores. Pero bueno, da para muchísimo esto en términos de qué vamos a ver los siguientes meses y en los siguientes al menos 2 años. Yo sí, ahí un poquito viendo el desenvolvimiento de las reuniones de la Fed y del crecimiento, a mí me parece que si llegan a pasar también este plan de infraestructura más el plan fiscal que tiene Biden contemplado, que involucra aumento de algunos impuestos y un plan de infraestructura escolar, sanitaria, de cuidados y demás fuerte, y que lo tiene contemplado por los siguientes 10 años ese plan de gasto. Okay. Si lo llegan a aprobar, ese plan de gasto más el de infraestructura, en total te dan un plan como de 3.3 trillones de dólares manejado a la gringa. En peso, manejado en pesos serían billones, ¿no? Creo que ahí la Fed va a tener oportunidad de empezar a hacer su cambio de política y hacerla un poquito menos expansiva. Ahí tendríamos entonces una combinación de política monetaria con ajustes contra una política fiscal expansiva. Expansiva, exacto. Eso sería igual a que tiene para que el dólar. balancearse, ¿no? Es balancearse justo para permitir que siga el crecimiento de Estados Unidos, para que no se frene la recuperación y al mismo tiempo otra vez poder aumentar las tasas de interés a niveles un poquito más altos que le permitan funcionar mejor al sistema financiero y también tener mejores valuaciones de las empresas y que el dinero no sea gratuito, pues porque también eso te puede generar burbujas. Cuando tú tienes dinero gratis, digamos, con tasas tan bajas, tienes el problema también de sobreendeudamiento, de que la gente se pueda endeudar más porque vale nada. Y eso te genera una burbuja como con todos los riesgos asociados, sistémicos, que es burbujas financieras, burbujas hipotecarias, burbujas de deuda. Entonces eso también tienen que irlo cuidando. Que no se vaya justo con esas tasas tan bajas que la gente se empieza a sobreendeudar. O que tengas empresas zombies por ahí que nada más sobrevivan porque pueden refinanciarse prácticamente gratis y están refinanciándose con bonos y bonos gratis. Entonces, esas distorsiones que han metido las tasas bajas de interés, pues en algún momento cuando empiecen este proceso gradual de aumentar las tasas, entonces, vamos a ir viendo los efectos tanto en el sector económico empresarial como también en el sector de consumo, tanto de si tienes hipotecas, tarjetas de crédito, créditos a plazo, poquito a poco se va a ir viendo, por eso son tan cautelosos, eso sí es recalcarlo, por eso Powell ha dicho, vamos a ser muy transparentes, vamos a avisar con tiempo, vamos tranquilos. Porque de repente si tú le sacas en la siguiente reunión de la Fed, a ver, les vamos a subir 25 puntos base, puta, se cae el mercado ese día, no, pues o sea, y las siguientes semanas. Cuando estaba investigando sobre esto, que también leí el concepto del tapering tantrum, o sea, del 2013, que es cuando el mercado como que hizo pues es un berrinche, ¿no? Eso es lo que significa la palabra, ¿no? Porque precisamente no hubo este manejo adecuado de información, ¿no? De cómo iba a cambiar esta política monetaria, que creo que es lo que quiere evitar la Fed esta Exacto. vez, ¿no? Que no suceda esas cosas, ¿no? Que al final nada más fue así como un, me loco, pero sí. Y eventualmente va a suceder. Eventualmente va a suceder y eventualmente también va a haber un ajuste del mercado, aunque les digan, aunque lo anticipen, aunque todo, siempre hay una reacción del mercado que la tendremos que vivir, ¿no? Sí. Siempre la tendremos que vivir. Ahora, es diferente respecto a la crisis de 2008-2009, de esta crisis financiera, en términos de que Obama tuvo más restricciones para tener una política fiscal expansiva. Sí. Ahorita sí Biden ha tenido el apoyo para tener una política más expansiva, más fuerte, y es por ello que a lo mejor en este balance de política fiscal y monetaria, más fácilmente la Fed pudiera retornar a un esquema monetario un poquito más equilibrado en cuanto a tasas de interés cuando decidan empezar a aumentar la tasa.
Y entonces, ¿crees que esta diferencia de la política fiscal expansiva puede ser también una diferencia en cuanto a Europa y cómo Europa no ha podido subir sus tasas de interés? O sea, a lo mejor Europa no tuvo esta ayuda, o habría que estudiar un poquito más esos El casos. Es que principal Europa es... cambio también es que los países europeos es la comunidad europea, no son Exacto, es países difícil. independientes que pueden emitir su propia moneda. Entonces, Exacto. eso es una gran restricción para ellos. Sí, los desbalances en Europa, a final de cuentas, se empiezan a ajustar por medio del empleo, más que nada. Entonces es complicadísimo. De hecho, en la crisis financiera que hubo hace 10, 11 años con esto de las hipotecas subprime, la diferencia tan grande que hubo entre la recuperación de Estados Unidos y la recuperación de Europa fue que Estados Unidos se recuperó gracias a su política monetaria. Estuvo mucho más restringida en Europa porque es un Banco Central Europeo que está coordinando a todos los miembros de la Unión Europea, y que ahí cada país tenía una situación fiscal distinta, una situación de deuda distinta, y le pegó de forma asimétrica la crisis. A cada país, exacto. España tenía una crisis hipotecaria mucho más fuerte que Alemania. Entonces España requería políticas monetarias expansivas más fuertes y no tenía el control de su banca central porque estaba en Berlín, en el Banco Central Europeo, que es la economía más fuerte además, y no pudo a través de una política monetaria expansiva España recuperarse. La vía fue del desempleo. Sufrieron muchísimo y muchísimos españoles se salieron de España porque el ajuste vino por el empleo y la migración. Ese factor de empleo fue lo que... El Banco Central Europeo también, además, les decía a todos los demás bancos, aquí no gasten de más, tenemos que mantenernos con el cinturón bien apretado. Fue complicadísimo cómo lo manejaron en Europa. Y es lo mismo, o sea, la coordinación que tiene Estados Unidos, que es una reserva federal, un sistema único para todo su país, es muy diferente a manejarte una comunidad de países con un banco central. La verdad es que sí es complicadísimo y diferente. No, pero sí, tienes razón. Justo estoy recordando que leí que Lynn Allen decía, en Europa pues hay una unión monetaria, pero no hay una unión de política fiscal. Exacto. Entonces sí hay pero el problema es que fiscalmente la emisión o sea, España le salió carísimo, o sea, tuvo que refinanciar sus deudas y las tasas y demás, o sea, fue complicadísimo para muchos países. Bueno, Chipre, Grecia, Portugal, o sea, tuvieron unas crisis tremendas, pero porque pegó asimétricamente también y tenían un sistema diferente. Y ahí el equilibrio vino por migración. El desempleo, pues fue cantidad de gente que salió a otros países a buscar empleo para ir equilibrando ahí su economía. Ok. Pero sí Ahora esto para la bolsa. A ver, aquí, ¿qué conclusiones podríamos ver como inversionistas? Bueno, lo dejo abierto a la discusión. No, bueno, o sea, ¿de qué tema? ¿De Europa? No, de como traders. No, pues yo traigo lo del artículo, o sea que al final Lynn Allen hace sus conclusiones de que para la siguiente década es importante ahorita invertir en activos escasos, ya sea industriales, y ella sigue manteniendo que Bitcoin puede ser una buena estrategia porque pues tiene resultados asimétricos y ¿y qué más dice? Creo que esa es la principal recomendación que hace por ahí, ¿no? Buscar exposición en activos duros, porque en general lo que ella dice es que la devaluación va a ocurrir en muchas monedas, o sea, no solamente el dólar, muchas monedas se van a tener que devaluar, el dólar más por tener el estatus del sistema de la moneda de reserva global. Y entonces, pues tener activos duros, activos escasos, pues puede funcionar frente a esta devaluación que ya toca, ¿no? También dentro del ciclo, para que se reequilibre todos estos detalles que puedan haber en las balanzas de pagos de todos los países. Pero bueno, ahí están como otra vez como una reiteración de
lo que está pasando ahorita con el sistema petrodólares, que al final Lynn dice que ahorita ya es un sistema que no tiene propósito, porque al principio, pues, a Estados Unidos le funcionó muy bien, ¿no? El costo de tener la reserva global, pues, sacaba adelante todos los beneficios que el sistema le estaba proporcionando a Estados Unidos, pero ya lo repasamos aquí, todos los efectos negativos que ha traído a lo largo del tiempo el sistema petrodólares en Estados Unidos, ¿no? De dejar la base industrial, por ejemplo, también es importante que ahorita ya Estados Unidos ya no es la economía mundial más grande, como antes, ¿no? Cuando empezó el sistema petrodólares sí era la economía más grande, pero ahorita ya no lo es, ahorita ya es China. China es la que más compra energía, la que más compra productos básicos, y pues obviamente esto también ya no le trae tantos beneficios. Entonces, ya con este comercio internacional de multidivisa, pues lo que Lynn Allen empieza a platicar es sobre el futuro que puede ver en una reestructuración dentro del sistema que tenemos, ¿no? Que primero, pues es una desdolarización en general del sistema, como ya está ocurriendo. O sea, ya sabemos ahorita que Rusia, China, varios países están dejando de usar dólares para pasar a usar sus propias monedas o euros, que es la otra moneda fuerte que tenemos, para sobre todo hacer compras de productos básicos y de energía, que es lo que más le golpea a Estados Unidos, ¿no? Porque es donde más, pues era el propósito al inicio de tener dólares, poder comprar energía, pero si ya puedes comprar ahora energía con otra cosa que no sean dólares, pues ya el dólar deja de ser no tan importante, ¿no? Entonces, y aquí hay otro factor, además del petróleo y demás, es que China ha tenido una política muy fuerte los últimos, yo creo que 10, 15 años, de dar préstamos a países en desarrollo y de colocarse en lugares estratégicos. O sea, te estoy hablando de Argentina, Brasil, África, y eso obviamente es para tener un efecto red mayor de sus instituciones financieras y tener acceso a los commodities que requiere. Porque, como tú comentas, China absorbe y absorbe recursos. Entonces, ha hecho préstamos estratégicos por todos lados. Y a veces son préstamos bastante agresivos. agresivos. Y de hecho, Lynn Allen menciona eso. China eso lo comenzó a hacer en el 2013. En el 2013 dijo, ya no quiero reinvertir todos mis dólares excedentes en bonos del tesoro, porque de por sí ya tengo muchos, o sea, ya no necesito más, ¿no? Entonces empezó a hacer todos estos préstamos agresivos en el exterior, donde si no hay cumplimiento en los préstamos, China se vuelve, pues se hace posesión de toda esa infraestructura. Exacto. Que se está construyendo con esos préstamos. Entonces, aquí China está utilizando el mismo sistema de petrodólares en contra de Estados Unidos, ¿no? Que es un indicio más de cómo el sistema gradualmente está cambiando. O sea, no va a mantener la misma estructura que ha venido manteniendo. Exacto. Entonces, se pone interesante. Tan parecido al juego del Monopoly, ¿no? Va literal, sí. Todos lados. Pero, y es importante aquí ver cómo también recuerdo que a Lynn Allen le hacían la pregunta de, bueno, ¿y China entonces va a querer que sus yuanes sean para todos? Y dicen, no, porque ya sabe las consecuencias de tener la obligación de la reserva. ¿Tomamos una pausa? De tener la moneda global. Ah, sí, ya se nos acabó. Una pausa y ahorita regresamos para las conclusiones. Sí, ahí.